Bueno, y más temprano hablamos un poco, así de manera somera, de la idea, a propósito de Gerardo, que nos proponía como tema esto, que dejó de ser chiste esta iniciativa del diputado nacional Cornejo. A propósito de esto vamos a hablar con Guillermo Carmona, que también se expresó a propósito de estas iniciativas, que no sabemos si son iniciativas. Sí. Así que vamos a hablar con él directamente, que él va a saber explicarnos. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Un gusto saludarlo, Guillermo, gracias por su tiempo. Y bueno, preocupado... Bueno, leíamos el Twitter que envió usted, no sé si ayer o anteayer. Sí, anoche, ayer a la tarde. Sí, sí. ¿Y cómo le fue con las respuestas de eso? No, la verdad que hay... A ver, para situarlo, sí, creo favor. Que frente a alguien que está planteando una propuesta desintegradora de nuestro país, que está violando su compromiso constitucional de respetar la Constitución, su juramento de respetar la Constitución, alguien que está atacando la idea del ser argentino, del ser nacional, alguien que está planteando una acción de corte demagógico, electoralista, que busca desgastar al gobierno nacional. Frente a eso, lo que cabe es la renuncia de todas los cargos nacionales que tenga esa persona y la renuncia de las aspiraciones nacionales que tenga esa persona. Claro, un poquito contradictorio esto que plantea Cornejo. Claro. Es tan atentatorio contra la unidad, contra el caminar juntos dentro de la vida nacional, que hay que decir las cosas en claro. Si él está en contra de lo argentino, que renuncie a lo argentino, que renuncie a su banca de diputado, que renuncie a su rol nacional como presidente de la Unión Cívica Radical. A mí me sorprende que los radicales no digan nada. Es más, algunos lo festejan. Sí. Y que renuncie a sus aspiraciones presidenciales, que las ha expresado o las ha dejado entrever en algún momento. Bueno, para algún desatento, Guillermo Carmona, pongamos en situación, como dijo usted, en contexto, primero lo que dijo y sigue diciendo el diputado nacional. Él tiene una pretensión de escisión de Mendoza en relación a la República Argentina. Sí, totalmente. Miren, el separatismo, el secesionismo es un camino de ida. En todos los países donde han tenido experiencias secesionistas, una vez que se empieza con este tipo de planteos y la sociedad de algún modo los analiza como posibles, esas experiencias han terminado de manera traumática. Hay que ver lo que está pasando con el Brexit en el Reino Unido. Asimismo, Guillermo, usted que tiene experiencia internacional, porque usted fue el presidente de esa comisión en el Congreso, a ver, si vemos el caso de Quebec en Canadá, o vemos el caso del País Vasco en España, o de Barcelona, que tienen distintas lenguas, distintas etnias, distintas expectativas, sus desarrollos son significativamente diferentes, mejor, si no, no se querrían separar que el resto. Mendoza no reúne ninguna de estas condiciones, y esto lo digo con el amor que le tengo a Mendoza, ¿no? Pero no somos mejor que alguien, No, por eso yo creo que hay distintos planos. Hay un plano meramente electoralista, de oportunismo político, de demagogia de parte de Cornejo. Está confrontándolo al gobierno nacional, y para desgastarlo al gobierno nacional, como Cornejo no es gobierno hoy, plantean, separemos a Mendoza en un juego dialéctico, ¿no? El problema es que esto tiene consecuencias institucionales graves. Incluso puede generar respuestas que no son las más adecuadas frente a un disparate. Esto es un disparate, hay que decirlo claramente, un disparate con finalidades electoralistas que hace mucho daño. Es un camino peligroso, es un camino de ida.
Me parece que en ese sentido tenemos que advertir la gravedad que esto tiene, viniendo de un integrante del Congreso Nacional. Es sumamente grave esa situación. Después hay otro plano que tiene que ver con la situación real de Mendoza. Acá se está partiendo de un análisis de la realidad provincial que tampoco se ajusta a lo que pasa en la realidad. Esta idea de Mendoza castigada, de una Mendoza que sus problemas los tiene porque hay alguien en algún lugar, en Buenos Aires o en algún lugar, que juega en contra de Mendoza. Yo creo que deberíamos empezar a pensar un poco más qué es lo que está haciendo el gobierno provincial para superar la profunda crisis que estamos viviendo, en lugar de echarle la culpa a alguien en otro lugar. Y si el problema está en otro lugar, tenemos que trabajar juntos para cambiar esa realidad con la gente que está en otro lugar, ¿no? Entonces, parte de un supuesto ficticio, el supuesto de que Mendoza está siendo perjudicada, siendo castigada. Y me parece que es un planteo de enorme responsabilidad y hay que decirlo con claridad. Hay que plantear que este tipo de situaciones producen una afectación en un contexto muy difícil como el de la pandemia, en una situación muy crítica como la situación económica que estamos viviendo, porque pretende ser un golpe al gobierno nacional, y esto reviste una especial gravedad por la situación que estamos viviendo en el país, en la región y en el mundo. Y cuando el diputado Cornejo hace estas aseveraciones en público, estas afirmaciones chuscas que solo buscan, como decía usted, buscar simpatizantes, adeptos a una idea que francamente es imposible, nadie se le para adelante, nadie le dice nada, nadie pareciera hasta una gracia, como hace ese otro personaje de cordobés de apellido Juez, que vive haciendo chistes de cosas serias, inclusive ha ofendido a otros países con sus actitudes. Queda en un discurso de impunidad y que eso les permite seguir con esta cantinela. Nadie se les para, totalmente. Nadie los denuncia. ¿No se podría denunciar o sus fueros lo impiden? Yo, en primer lugar, creo que es tan disparatado lo que se plantea que el primer análisis que se hace es decir, bueno, no le demos relevancia a una cuestión que es disparatada. El problema es que no es la primera vez que se profiere el disparate, ¿no? Ya claro. En reiteradas ocasiones se viene produciendo esto. Ya hay un grupo que está conformando un partido con esto. Exactamente, sí. Pero es gente de Cornejo, digámoslo claramente, sí. También. Basta y ver hay las otro grupo, Guillermo, que está planteando ahora por una monarquía en la Argentina. Aparte de la excisión de Mendoza y de Córdoba, se plantean un rey. Y esto, permítame esta digresión, y esto es como si nos estuviese yendo muy bien, y es más allá de los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y de las diferencias que puedan haber de carácter ideológico, que las celebro, a las diferencias, no nos está yendo bien como para... Y en el caso puntual de Mendoza, vemos los números, digo, para no ir a las subjetividades, y nos va horrible. ¿Cómo podemos, o sea, cómo nos vamos a enorgullecer de algo que nos va mal? Sí. Yo lo que creo es que, en primer lugar, a este tipo de disparates hay que darle una respuesta institucional adecuada. La respuesta institucional adecuada es que los mendocinos en general, los partidos políticos, manifestemos nuestro desacuerdo con estos disparates. Esa es una primera cuestión. Yo espero que haya, al menos de parte del partido al cual pertenezco, el Partido Justicialista, una posición clara al respecto, ¿no? Decir las cosas como son. Esto es un disparate y hay que rechazarlo como tal. Segundo, no sobreactuar. Ayer hubo una sobreactuación de un diputado bien intencionado, creo, que a un disparate le responde con otro disparate, ¿no? Esto de convocar un plebiscito
No, hay cosas que están fuera de la discusión en el marco constitucional, en el orden constitucional. Y no dudo de la buena intención del diputado Ramón. Yo sí dudo, y permítame. Dudo porque me parece que no es ocasión. Me parece que entrar en ese tren nos lleva a la racionalidad. Y exigirle al gobierno provincial, exigirle al gobernador Suárez, que también ha coqueteado con esta idea, exigirle al gobernador Cornejo que se hagan cargo de gobernar Mendoza. La situación crítica que vivimos en Mendoza es responsabilidad del gobierno de Cambia Mendoza. Se tienen que hacer cargo de dar respuesta a la profunda crisis que han contribuido a generar con un endeudamiento exorbitante, maltratando a los empleados públicos, generando políticas de exclusión social, de estigmatización de sectores sociales, no haciendo nada por poner en marcha la actividad económica en la provincia de Mendoza. Me parece que hay una agenda que postergan y disimulan atrás del cortinado de estos planteos disparatados y fantasiosos, ¿no? Sí. Entonces hay que exigirle que den respuesta, que gobiernen, y si no lo hacen, tendrán que quedar sometidos a la voluntad popular de que sea acompañado de otro proyecto político en el gobierno de Mendoza. Pero la verdad que se tienen que hacer cargo de la situación que estamos viviendo en la provincia, porque no llevan 2 años gobernando, no lleva 1 año gobernando Suárez. En cambio, Mendoza está en su 6º año de gobierno y tienen que responder a los múltiples problemas que tenemos en la provincia, a los que no están respondiendo. Distraer la atención con este tipo de planteos ridículos, disparatados, es parte de una estrategia político-electoral. Me parece que los mendocinos tenemos que tener claro esto y tenemos que decirlo con claridad. Y espero que hayan posiciones claras de los partidos políticos también en relación a esta situación. No puede ser que el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional esté proponiendo la secesión de su provincia. ¿Qué esperan para desplazar a un hombre que hace ese tipo de planteos? Me parece que tenemos que empezar a decir las cosas con mayor claridad y terminar con este tipo de planteos disparatados. Sí, y además también la oposición y el rol que les cabe a ustedes, que tiene que ver con resolver algunos conflictos que le dan argumento para estas cosas, como puede ser este beneficio que se les va a otorgar a algunas provincias en detrimento de las que no se le otorga. Bueno, entendemos que es un elemento como para que la oposición salga a defender los intereses de Mendoza, pero que no tiene nada que ver con separarse. Sí, en eso yo coincido plenamente. Tiene que haber un frente común en favor de defender los intereses de Mendoza, en el marco del federalismo y ejerciendo la autonomía que tiene la provincia. Ahora, eso en ningún caso puede plantearse desde un proyecto separatista ridículo como se está pretendiendo, ¿no? Y en eso creo que el justicialismo mendocino, creo que los partidos populares de la provincia de Mendoza tenemos que sostener una posición muy clara de defensa de los intereses de la provincia en el marco, en el contexto de un proyecto de nación, claro, sí. No en el contexto de no nos gusta, nos separamos, porque la verdad que resulta absolutamente inaceptable y ridículo. Sí, lo que pasa es que también este mensaje lo que hace es ocultar los muchos beneficios que muchas veces se reciben y que se autoadjudican y no son propios, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso también hay quizás un déficit que tenemos que asumir los justicialistas mendocinos, sí, de poner en valor lo que el presidente Alberto Fernández está llevando adelante. Muchas veces cuando se toman medidas en favor de Mendoza, se ponen en el plano del mérito personal de los dirigentes de Mendoza y no en el plano de reconocimiento de las contribuciones que el presidente viene llevando adelante, ¿no? Y eso sí, no pasa no solamente con el presidente, sino también con la vicepresidenta. Sí, como decimos en el periodismo, los créditos a quien corresponda, que no es lo que está ocurriendo. Exactamente, y creo que eso desdibuja la figura presidencial, desdibuja los enormes aportes, por ejemplo, que ha hecho el gobierno nacional durante la pandemia, aportes que han sido vitales para que la crítica situación económica que vive la provincia no se vea agravada aún más por la falta de acompañamiento nacional. Y en esto el ATP, el IFE, los programas alimentarios, los programas de generación de empleo, bueno, hay una multiplicidad de medidas. E incluso
el gesto del presidente de haber cumplido con un compromiso del gobierno anterior relacionado con la obra pública, haciendo las remisiones de dinero que ha comprometido la nación. Es una prueba de esta predisposición del presidente a gobernar para todos los argentinos, en este caso para los mendocinos y mendocinas. Sí, esta mención suya nos obliga a hacer otra reflexión, que tiene que ver con IMSA. Leíamos que el ministro Culfas está muy interesado en esto de salvar de alguna manera a IMSA. Con una contradicción que no es menor, no de parte de esta intención, sino de que la única empresa oferente para la gran obra del siglo, que es Portezuelo del Viento, 1.023 millones de dólares, está compuesta por, entre otros, por esta empresa. No se termina de entender muy bien quiénes ganan las licitaciones tampoco. Bueno, eso es otra discusión, pero yo creo que Mendoza está viviendo una profunda crisis. Es una crisis de proyecto. Los dichos de Cornejo, de Suárez, esta mañana leía del intendente Godoy Cruz, demuestran que hay una profundísima confusión, profundísima crisis de no saber para dónde vamos. Tenemos que encontrar un rumbo para Mendoza, y yo no tengo la menor duda que es un rumbo de protagonismo nacional, es un rumbo de seguir consiguiendo para Mendoza las cosas que Mendoza se merece, que le corresponden y que necesita, en un trabajo conjunto con el gobierno nacional, pero también implica que haya un gobierno que se haga cargo de los temas que tiene que resolver el gobierno provincial. No se le puede echar la culpa a otro por las cosas que no se hacen o que se hacen mal. En esto los abogados decimos, siguiendo un viejo adagio latino, que nadie puede alegar su propia torpeza. Y hay muchas torpezas de parte del gobierno nacional que lleva a que tengamos traspiés, a que no le encontremos la vuelta a los problemas económicos que tenemos, a que hayan marchas y contramarchas. El gobernador se tiene que hacer cargo, el oficialismo se tiene que hacer cargo, y la oposición tiene que intentar contribuir en este contexto, no agregar más confusión, sino también ponerle claridad al proceso político, económico y social en Mendoza. Esto me parece que es la agenda que tenemos pendiente, y hay que asumirla, y hay que dar la discusión en profundidad. Este es mi punto de vista, y sé que este punto de vista lo compartimos con muchos mendocinos, con una enorme cantidad de la población que con claridad visualizamos que no se sabe hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos como provincia. Yo quería agregar dos cosas a las que usted ha aludido, Guillermo, que una es que si no fuera por el aporte nacional en pandemia, de hacerse cargo de gastos de empresas, de los salarios de los trabajadores, concretamente pagándole los sueldos. Sí, esto no ha sido reconocido ni por el gobierno explícitamente como una ayuda a Mendoza, ni por los empresarios mendocinos, ni por sus cámaras. Sí, está bien, pero tampoco ha habido, y esto, permítame, lo digo con respeto, de parte de ustedes, que son la oposición en Mendoza, pero parte del gobierno nacional, la suficiente enjundia como para poner esto en valor. Porque totalmente gran parte de la ciudadanía le atribuye los beneficios, insisto, al gobierno provincial, cuando en este caso específico no ha tenido absolutamente nada que ver. Exactamente. Así es. Y lo otro, me parece que en eso hay una tarea de difusión y de generar conciencia, y de informar que está pendiente, y esta es una responsabilidad de nuestro gobierno nacional y también de quienes somos parte de ese proyecto político que representa el gobierno nacional. Bueno, quizás esta entrevista lo que hace es revertir ese proceso de alguna manera, y empiezan a manifestarse con mayor enjundia y compromiso. Así es. Muchas gracias, Guillermo. Les agradezco mucho, que anden muy bien. Muchas gracias. Guillermo Carmona, aquí en los micrófonos de Muchas Gracias.